La Sociedad Española de Radiodifusión presenta Ser ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Hora 25 Deportes, con Pablo Tallón y Tony López. Y seguro que para muchos, Tony, síndrome de abstinencia sin el carrusel, sin los Juegos Olímpicos, ¿no? A mí me ha faltado el carrusel deportivo hoy. Claro, yo me he despertado, he pedido la SER a la Alexa y no era carrusel. ¿Y dónde está está bien, carrusel? Que está bien, pero no estaba carrusel y ahí me faltaba algo. Esto ya la rutina de agosto. Sí, ya aburre. Aunque bueno, no te preocupes porque viene el fútbol en nada. Hombre, la semana que viene, ¿no? Esta semana ya. El miércoles Supercopa, el jueves la Liga, o sea que no te preocupes. Ya lo tenemos pero todo. Bueno, es el primer día sin juegos. Es momento de hacer repaso, de hacer crítica porque no han sido unos buenos Juegos Olímpicos para la delegación española. Solo 18 medallas, pero sobre todo muchas medallas esperadas que no han llegado. El orgullo por nuestros deportistas está ahí y siempre va a estar ahí, pero igual es momento de mirar a otro lado. ¿Por qué otros países sí sobrepasan sus expectativas de medallas y nosotros nunca llegamos a lo esperado? Hoy en la llegada al aeropuerto de Barajas, volviendo de París, ha dado la cara y ha hablado el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco. Primero nos tenemos que sentar, el deporte español va bien, pero hay que hacer un planteamiento, y lo llevo diciendo mucho tiempo, a 30 años, y ver a dónde queremos llegar y la importancia que tiene el deporte en España. Aplaudo todo lo que se hace, aplaudo a los deportistas y a partir de ahí construyamos. Cuando hacemos un estudio comparativo con otros países, hay que hablar de todo, no se puede hablar de resultados si no se habla de inversión. Pero dicho eso, también he dicho que el gobierno español ha apostado en el último ciclo dando una cantidad importante de dinero. No es una crítica, es una reflexión. Y con el punto y final de los Juegos, como le decía ahora Pablo, llega el regreso del fútbol de la primera y segunda división de la Liga eSports y la Liga Hypermotion. Se va acabando el mercado de fichajes. Hoy se ha hecho oficial la llegada de Julián Álvarez al Atlético de Madrid por casi 100 millones, juntando fijos y variables. Aún le queda algún movimiento al equipo rojiblanco y el que tiene todavía árbol por mover es el Barça, que hoy lo que está haciendo es jugar el último amistoso de pretemporada, su trofeo Joan Gamper contra el Mónaco. Santiago Valle, Montjuic, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Minuto 26 de partido. El Barça está empatando a 0 con el Mónaco. Juega con Ter Stegen en portería, Koundé, Christensen, Íñigo y Valde en defensa, Bernal, Pablo Torre y Casado en el centro del campo y arriba Rafinha, Pau Víctor y Robert Lewandowski. Como digo, minuto 26, empate a 0. Una gran oportunidad para el Barça que ha amarrado Pau Víctor y ha servido también como presentación del equipo y presentación de Dani Olmo. Hoy no le vamos a ver, no está en convocatoria, pero ya ha dicho sus primeras palabras ante la afición. También lo ha hecho Marc-André Ter Stegen, el capitán, agradeciendo a Xavi lo que hizo el año pasado por el equipo. Hablando del pasado, queremos dar las gracias a Xavi y su staff por el esfuerzo que han hecho y por el sacrificio. El Barça que va a 0-0 en el Mónaco. Luego volveremos a Montjuic para ver cómo va ese partido de Joan Gamper. Un Barça que sigue dando vueltas a la llegada de Nico Williams, más bien que se sigue dando portazos con lo de Nico Williams, porque hoy hay un nuevo vídeo del Athletic Club en el que Nico le da su número 11 al fichaje a Álvaro Diallo y Nico se queda con el 10 que deja libre Iker Muniain. ¿Y Nico el 10 qué? Se ve bien. Sí. El de Muni. Ya se lo pedí también a él. La verdad es que muy orgulloso de poder llevar este número y hacer historia como ha hecho él. Un 10 que le pidió a Iker Muniain y con el que desea hacer historia como ha hecho él. Las declaraciones de Nico Williams y fuera del fútbol. Noticia a la vuelta a España porque empieza este sábado en Lisboa. Se ha confirmado una ausencia española importante, la de Juan Ayuso, que ha reconocido que no está al 100%. El que sí veremos en la ronda nacional es a Primož Roglic con Bora y en el equipo Movistar a Enric Mas y Nairo Quintana liderando un 8 en el que también está el olímpico Oyer Lazcano. Y en tenis, jornada final del Masters 1000 de Montreal, retrasado por la lluvia. Hoy será la final del dobles con el español Granollers y el argentino Ceballos contra Ram y Salisbury. Y después se jugará la final entre Rublev y Popirin, que por cierto Popirin es uno de los posibles rivales en primera ronda de Cincinnati esta semana para Carlos Alcaraz. Y antes de repasar todo más tranquilamente, como siempre, vosotros. Queremos que los oyentes de Hora 25 Deportes seáis parte del programa. Deje tu mensaje. Opina, critica y dinos lo que quieras mandando tu nota de voz en el WhatsApp 689 49 48 25. Hola, Tony. ¡Qué barbaridad! Me encanta, me hace muchísima ilusión oírte, pero que yo me creía que estaba ahí de vacaciones. No veas, pero que tú te lleváis.
Oye, pues no sé cuándo vais a descansar, porque enseguida empieza la liga. Ay, Dios mío, yo supongo que os darán por turno unos descansitos. Os van a tener que coger con carretilla. WhatsApp de Hora 25 Deportes. 689 49 48 25. Exprésate. La que no descansa es Maite, ¿eh? Maite siempre está ahí al pie del cañón, mensaje. Gallego sí descansa, Maite, que ha estado en los juegos, pero vamos, que aquí iremos estando siempre en Hora 25 Deportes. Hoy con la producción de José Antonio Duro y en la parte técnica Raúl Roldán y Nick Sutherland. Esto es Hora 25 Deportes. Hacemos un repaso a lo que han sido los Juegos Olímpicos. Hay dos personas que saben lo que es unos Juegos Olímpicos y una de ellas es la persona que más ha preparado cosas durante este último ciclo olímpico, desde Tokio hasta ahora, hasta París, que es Pedro Fullana. Pedro, ¿con qué te quedas de estos Juegos Olímpicos? Para ti, ¿qué ha sido lo mejor y lo peor de París? ¿Qué tal, Tony? Muy buenas. Pues mira, me quedo con la filosofía que ha marcado estos Juegos. Eran los Juegos del pueblo y los Juegos de la calle. París arriesgó, rompió con la tradición, quiso llevar los deportes a las principales sedes de la ciudad, romper con la ceremonia inaugural para llevarlo al corazón de París, a un río. Y por mucho que llovió aquel día y fue tremendamente complicado para los deportistas, la realidad es que la valentía, la osadía, el riesgo de París les ha dado la gloria. Unas sedes inmejorables, las más espectaculares en la historia de los Juegos, con el Gran Palais, con los Inválidos, con la Concordia, la Torre Eiffel o el puente de Alejandro III, los jardines de Versalles, de un palacio, un escaparate para el mundo. Y han sido los más icónicos, sin duda, en la historia de los Juegos Olímpicos. Y esto acompañado de la otra gran vertiente, el público. Todas las sedes llenas, desde la primera, han sido los Juegos del pueblo, los Juegos de la gente, los Juegos de la calle. París apostó, París arriesgó y para mí, sinceramente te digo, París ha ganado. Negativo, pocas cosas. Las que no se ven. El transporte en los primeros días, que terminó perjudicando a deportistas que llegaban tarde a los entrenamientos y que también es importantísimo en un engranaje tan complicado como el de los Juegos Olímpicos. Pero la realidad, Tony, es que podemos decir que seguramente, aunque esto es muy subjetivo, los Juegos Olímpicos de París han sido los más espectaculares de la historia. No está mal como titular. Gracias, Pedro. Y otro que sabe mucho de Juegos Olímpicos es el jefe de esta casa, de Hora 25 Deportes, que es Jesús Gallego, que a ti, Galle, te quiero preguntar por la delegación española. No sé qué nota le das a los deportistas españoles, como has visto a los nuestros, Galle. Hola, buenas tardes. Hola. Yo al equipo español le voy a poner un 6 de nota y siendo algo generoso. Había muchas expectativas. Yo creo que desde el Comité Olímpico se había lanzado un mensaje casi triunfalista. Se hablaba de superar lo de Barcelona y por bastante acercarse a las 30 medallas. Y al final hemos superado lo de Río y lo de Tokio, pero no hemos llegado a lo de Barcelona. Ha habido muchos cuartos puestos, es cierto, pero yo sinceramente creo que todavía nos queda un trecho para alcanzar el nivel competitivo de selecciones o de países que están pues a nuestro alrededor y con los que competimos perfectamente en otras cosas, ¿no? Hablemos de Italia, de Holanda, que nos ha superado, de Gran Bretaña. España tiene todavía que dar un salto en el mundo del deporte olímpico y eso habrá que hacerlo, pues yo diría, siguiendo el ejemplo de la selección de waterpolo femenino, que a mí me ha parecido el mejor ejemplo de competitividad que había visto en mucho tiempo. Desde el día antes de que empezase la competición, cuando en la Villa Olímpica, en una rueda de prensa, dijeron: hemos hecho el trabajo perfecto, venimos preparadas mejor que nunca, venimos a por el oro, confiamos en nosotros, estamos tranquilas. Hasta que ganaron la final, su recorrido ha sido inmaculado. Entonces hay que fijarse en estas competidoras que para mí me parecen el paradigma de lo que es un equipo yendo a competir en los Juegos Olímpicos. Lo dejamos en un 6 y ojalá en Los Ángeles lo superemos. Ojalá, firmo debajo. Gracias, Galle, gracias a Fullana y enhorabuena a todos por el trabajo que se ha hecho desde París, en Carrusel y en todos los programas de la cadena SER, que volveremos obviamente a Los Ángeles, pero por ahora hasta aquí los Juegos. La competición empieza el miércoles, Supercopa Europa, el jueves la Liga, también habrá partido el viernes, el sábado, el domingo y el lunes termina la jornada con el partido del Atlético de Madrid, que protagoniza uno de los dos nombres del día por encima del resto,
es en el Atlético de Madrid y es Julián Álvarez. José Palacio, fichaje por fin la araña con el Atlético. José. La araña ya es jugador del Atlético de Madrid. Tony firma 6 temporadas, nada más y nada menos que por el Atlético de Madrid, hasta junio de 2030, 24 años. La clave es que llega en el mejor momento de su carrera, bicampeón de América con Argentina, también campeón del mundo, y sobre todo que el Atlético para el club es un fichaje estratégico, que ha conseguido convencer a una de las estrellas de un gran club europeo como es el Manchester City, y él solo quería venir al Atlético de Madrid con el apoyo y obviamente la presión del Cholo Simeone y de muchos de sus compañeros en Argentina que también tienen el conjunto rojiblanco. Ha dicho que no al City, le ha dicho a Guardiola que quería salir, incluso ha desechado ofertas del Paris Saint-Germain y del Chelsea, en torno a 70 millones fijos y unos 15-20 en variables. Es la pieza clave, va a llevar el dorsal número 19, el que ha dejado Álvaro Morata y el que tuvo obviamente nuestro Kiko Narváez, un dorsal clásico en el Atlético de Madrid. Ha pasado reconocimiento médico esta mañana y ahora ya al Atlético solo le quedan 2 culebrones por resolver. Primero, a ver qué va a pasar con el fichaje de Conor Gallagher, el mediocentro del Chelsea, una vez que el fichaje de Samu Morodion por el conjunto blue ha caído. Se está hablando desde Portugal de una oferta de 35 millones de euros por el 50% del pase de Joao Félix del conjunto inglés, así que veremos si esa puede ser la clave, y luego lo que ocurre con Joao, si se va al Chelsea o se queda. Buen pollo ese, el pollo de cada verano del Atlético de Madrid, gracias Palas, y el pollo de cada verano últimamente en el Real Madrid era el de Kylian Mbappé, pero la noticia hoy, Héctor González, es que está convocado para el partido del miércoles. Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Sí, Tony está convocado para el partido del miércoles. Mañana el equipo viaja a Varsovia, donde ya se entrenará por la tarde en el escenario de esa final de la Supercopa de Europa. Protagonista Mbappé de la lista de convocados. Veremos si del 11 titular, dijo Ancelotti, que jugarían los campeones en Wembley, por lo que arriba lo harían Vinicius, Rodrigo y Bellingham. El 11 para enfrentarse al Atalanta sería el de esa final de Champions contra el Dortmund, con Militao entrando por Nacho y Tchouaméni por Kroos. Viaja también David Alaba, pese a estar lesionado, le quiere premiar a Ancelotti llevándoselo a Polonia, mientras que Jacobo es el canterano elegido para ocupar ese puesto de central suplente del Real Madrid, una vez se lesionó el pasado viernes la joya de la cantera blanca, Joan Martínez. Gracias, Héctor. Chao. Enseguida volvemos a ese amistoso del Barça, el último amistoso de pretemporada entre Barça y Mónaco, el Joan Gamper, pero el Barça lo que tiene cada día en clave mercado es señales que le van alejando día tras día de Nico Williams. Hoy otro portazo del Athletic de Bilbao, esta vez en forma de dorsal. Verónica Gómez, muy buenas. ¿Qué tal, Tony? Buenas tardes. Un gesto sin duda con mucho peso simbólico, y es que Nico hereda el 10 que hasta hace unos meses llevaba Iker Muniain, el último gran capitán rojiblanco, quien alzó la copa en Sevilla en abril tras 15 temporadas como León, y el segundo jugador con más partidos en la historia del equipo. Y precisamente Nico lo recoge a petición propia y dispuesto, según ha dicho él mismo, a hacer historia también en Bilbao. Evidentemente es también un guiño del club al propio jugador, una forma más de demostrarle que ahora mismo es su futbolista franquicia, y para la afición es la última señal que necesitaba para convencerse al 100% de que seguirá aquí. Se lancen los rumores que se lancen desde Barcelona, al menos durante esta próxima temporada. Gracias, Vero. El Barça ahora sí que está jugando el Joan Gamper en Montjuic. Por ahora sigue 0-0, Santi. Estamos en el 37 de la primera mitad. Le acaban de anular un gol a Rafinha por fuera de juego. Sigue el empate a 0 en el marcador. Alguna ocasión para el Barça, pero de momento el debut de Hansi Flick discreto en el Estadio Olympique Lluís Companys. El juego, ¿cómo está siendo? ¿Se está presentando una carta más de posesión, más de contra? ¿Cómo está siendo, Santi? Como el año pasado, la verdad. Poca cosa. La verdad es que no sé, dices como el año pasado y no sé cómo interpretarlo. Mal. Lewandowski ha fallado un par de ocasiones, también Pau Víctor. El Barça tiene el control territorial del partido, tiene la posesión del balón, está generando algo de peligro, está destacando Marc Bernal, que es una de las figuras de esta pretemporada, pero no está siendo un dominio apabullante del Barça contra un rival como el Mónaco, a 5 días del debut en Liga contra el Valencia. Pues tendrá que mejorar la cara el Barça si no quiere que empiece el run con Hansi Flick prontito, Santi. Gracias, Santi. Ahí en Montjuic, en ese 0-0 entre Barça y Mónaco. Ahora nos vamos a otro culebrón del verano, esta vez en Sevilla. Es verde y blanco el culebrón. La salida de Ayoce Pérez, el campeón de Europa, que acabó como un tiro de la temporada
y que poco a poco se va alejando del Betis. Florencio Ordóñez, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas, Tony. Se marcha Jose ante la sorpresa de muchos. Falta la oficialidad. En el contrato que firmó con el Betis el verano pasado había una cláusula que decía que si un club le ofrecía más de lo que ganaba en el Betis podría irse por solo 4 millones de euros. Que el Betis tenía un derecho de tanteo también para igualar esa oferta y la cláusula subiría ya a 10 millones, pero el Betis ni siquiera ha igualado esa oferta. Sí es verdad que pese a todo ha negociado con el jugador para que se quedase, pero ha sido una cuestión clave, que el Villarreal le daba 4 años a Jose, el Betis solo 3, con el cuarto condicionado al número de partidos que jugase en la tercera temporada, y esto no lo ha aceptado el jugador y ya le comunicó al Betis que se marchaba y ni siquiera ha estado en el entrenamiento de hoy. El presidente del Betis, Ángel Aro, ha explicado hoy en la presentación del último fichaje, el suizo Ricardo Rodríguez, la versión del Betis. Ha llegado una oferta muy sustancial del Villarreal a la que el Betis no puede llegar. Aún así ha hecho un esfuerzo importante, creo que hemos hecho un esfuerzo por encima de lo que tendríamos que haber hecho, y se nos ha pedido algo más que ya por responsabilidad el club no puede hacer. Y en la capital hispanense, gracias Florencio, no solo se mueve el Betis en clave salidas, en clave llegadas, también se mueve el Sevilla. Fran Ronquillo. Hola, Tony, sí, muy buenas. Llegó Álvaro Fernández, exportero del Huesca, se marchan al Leganés Dimitrovic y Óscar Rodríguez. Y está sonando Sergi Roberto, no sé con qué fuerza, pero la verdad no debe ser fácil porque aunque aprieta García Pimienta, que va a hablar por cierto el miércoles, aun jugando el viernes en Las Palmas, se trabaja mucho en la salida, si no es imposible que llegue nadie, y sobre todo el límite salarial que está condicionando cualquier llegada con ficha alta. También la tenía Saúl Ñíguez y llegó al Sevilla. Esa es la puerta abierta a la esperanza de que un jugador del gusto del entrenador como Sergi Roberto pueda acabar viniendo. De momento no se da mucha bola aquí al asunto, pero ha sonado. Bueno, entre Sergi Roberto y Saúl pueden formar una abuela medular ahí en Sevilla. Gracias, Ronqui. Mientras en Valladolid, el equipo recién ascendido, ahí el Pucela, ha fichado algo, pero necesita más. Y para eso necesita dinero. Por ejemplo, para fichar al delantero Latasa. José Luis Rojí, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Pues esa es la situación. El Valladolid está bloqueado porque tiene unos desajustes. Eso le ha dicho la Liga de la campaña 22-23. ¿Cómo lo va a solucionar? Bueno, pues poniendo el presidente Ronaldo dinero de su bolsillo, haciendo una ampliación de capital y de esa manera desbloqueando la posibilidad de fichar, porque hasta ahora el conjunto vallisoletano solo ha incorporado a Comer. Es más, ha dejado salir a jugadores importantes como Munchu, que se fue a la Aris de Salónica por 3,5 millones. Como decías, el objetivo más cercano parece el delantero que estuvo cedido la pasada campaña en el Getafe por parte del Real Madrid, Juanmi Latasa, que es del gusto ahora mismo de la dirección deportiva del Real Valladolid, de Domingo Catoira, pero todo pasa por desbloquear esa situación que ahora mismo tiene el Valladolid sin fichaje. Gracias, Rojí. Veremos qué pasa con el Pucela. El ascendido que sí está fichando y que sí está presentando, no solo a pares, sino a tríos, es el Español. Hoy, como digo, presenta a 3. Asier Chávez, muy buenas. ¿Qué tal, Tony? Buenas tardes. Alex Kral, Alejo Vélez e Irving Cardona son los 3 últimos fichajes que anunció el Español la semana pasada y hoy los ha presentado en el RCD Stadium. Los 3 llegan cedidos y con ellos, más Álvaro Tejero y Carlos Romero, ya son 5 los nuevos refuerzos para Manolo González. Por otro lado, el club ha hecho oficial esta tarde que José Carlos Lazo deja de ser jugador perico y se suma así a las bajas ya conocidas de Melamed, Óscar Gil, Víctor Ruiz, Keidi Bari y Keita Balde, que se marcharon libres el 30 de junio, a la de Braithwaite, que ejecutó la cláusula liberatoria de su contrato, a la de Rubén Sánchez, cedido al Granada, y a la de Max Svensson, traspasado a Casapilla de Portugal. Gracias, Asier. No solo de la Liga eSports, de la primera división vive el ser humano, también de la segunda, de la Liga Hypermotion, o como se dice ahora mucho por Twitter, por las redes sociales, la Liga Hypertension, donde también hay noticias, donde también empieza la Liga de esta semana. José Antonio Duro, muy buenas. Está la gente muy tensa, Tony, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, con una noticia, por ejemplo, en Granada, pero que tiene coleo con la primera división y con el Atlético de Madrid. El Granada que estaba y está muy pendiente de lo de Samu Morodion, porque ahora tras el descenso esperaba llevarse cerca de $500,000 de euros en el traspaso a Inglaterra por el mecanismo de solidaridad de la FIFA. De momento, eso que está en stand-by. Además, una de las últimas incorporaciones de los movimientos más sonados de segunda este fin de semana lleva el nombre de Hassam, el exjugador del Sporting. El Oviedo, que firma al futbolista los próximos 3 años, pertenecía al Villarreal, y Calleja, que necesitaba un extremo rápido, bueno, pues ya lo tiene. Hassam cambia a Gijón por Oviedo. Entre los últimos fichajes de las últimas horas, además, el de Elton Leite, el nuevo portero del Deportivo de La Coruña, compartirá y meta con Eric Puerto y con Germán Parreño, el Depor que cayó frente al Lega este fin de semana, el sábado, en la final del Teresa Herrera. Y además un récord, el del Oviedo y los abonados. Acaba de anunciar que ya suma 21.720 abonados
la cifra más alta en los 98 años de historia del conjunto Carballón. No está mal, una segunda división que seguro que va a estar bonita. Y por cerrar el fútbol duro, ¿alguna noticia del panorama internacional? Un compiladito italiano, porque hay mucha actividad. Ha renovado, por ejemplo, Lautaro con el Inter, se venía comentando, pero se ha confirmado hasta 2029 hoy. Además, el debut de Cés como entrenador en el Como, al máximo nivel, con Alberto Moreno y también con Pepe Reina. Ayer en la Copa Italiana, empate a 1 ante el Sampdoria, perdieron en los penaltis. También el nombre de David De Gea en Italia, el guardameta que ha fichado por la Fiore, lleva un año sin jugar, veremos cómo vuelve De Gea. Y por supuesto, el vistazo al Atalanta, que pasado mañana es el rival del Real Madrid en la Supercopa en Varsovia, con la ausencia es Macaca, que se rompió el cruzado, también con la intención de Kof Meiners, el medio holandés, que está en rebelión con ganas de marcharse a la Juventus de Turín. Scamacca, uno de los mejores jugadores del Atalanta, que no podrá estar disponible para ese partido contra el Real Madrid el miércoles. Aquí seguimos en Hora 25 Deportes, en la SER. Hora 25 Deportes. Cadena SER. He de reconocer a la audiencia que he mentido antes porque he dicho hasta aquí los Juegos Olímpicos. Falta una cosita. Ya hemos hecho el repaso con Fullana, con Gallego, que son los que no han trabajado. Pero el que no ha trabajado hasta hoy, que sí que ha hecho algo yendo al aeropuerto, es Álvaro Prats. Hola, Prats, muy buenas. ¿Cómo estás? Hoy has recibido a la comitiva española y te has llevado incluso un cariñito, ¿no?, de Alejandro Blanco. Sí, excelente pregunta, me ha dicho que le he hecho. Pues ha regresado el grueso de la delegación española olímpica, ha regresado ya de París a eso de las 12 de la mañana con una calurosa bienvenida en la T4 del aeropuerto de Barajas, entre ellos los hispanos del balonmano, los piragüistas del C2500 que han lucido sus medallas, y también ha regresado el presidente del COE, Alejandro Blanco, que pide más ayudas para el deporte para alcanzar las 22 medallas de Barcelona 92 que todavía se resisten tras las 18 de París, y apuesta por Madrid como futura candidata a los Juegos Olímpicos ahora que llega un momento de cambio en la presidencia del Comité Olímpico Internacional. Ahora habrá un nuevo cambio de presidente y veremos la política que sigue el CIO. Yo lo que digo es que sabéis que ahora tienes que hablar con el Comité Olímpico Internacional para hacer el planteamiento. Lo que digo es que Madrid es la ciudad más preparada del mundo para hacer unos Juegos. Con eso me quedo y con eso tendremos que luchar todos. Lo luchará España, y además Jordan Díaz y María Pérez, anoche abanderados españoles en la ceremonia de clausura, han sido los grandes reclamos del recibimiento, y así la vivió la campeona de la triple corona de la marcha. Afortunada de poder estar, fue una ceremonia bonita, rodeada de Jordan, que al final el atletismo ha sido el reporte rey en estos Juegos, y bueno, lo pasó súper bien. Es un poco más informal que cuando veis la de apertura, y coincidimos que España coincidió con nuestra bandera y pudimos cantar el ololó y el soy español, y al final era un poco más cercano y convivirlo con todos los compañeros. Ahora nuestros deportistas abren un nuevo ciclo olímpico para preparar esos Juegos Olímpicos de dentro de 4 años en Los Ángeles. Declaraciones de María Pérez en SER Deportivos. Gracias, Prats. Un abrazo. Si hay más cosas, por ejemplo, de ciclismo, que hay un par de cositas. Gonzalo Carbajo, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas, Tony. Lo primero, la Vuelta a España, que ya empieza este sábado, y obviamente hoy ya las convocatorias. Hay noticias, ¿no?, para la Vuelta. Sí, se siguen presentando los equipos que participarán en la Vuelta, y Juan Ayuso no estará debido a los síntomas del COVID que empezaron a aparecer en el Tour y que no le dejan llegar a su nivel aún. De hecho, el ciclista español viene de no poder competir en los Juegos, y precisamente el que fue su sustituto, Ogier Lazcano, sí que estará en la Vuelta a pesar de competir en París. También se ha presentado el Red Bull Bora, que tendrá como número 1 del equipo al 3 veces ganador de la Vuelta, Primo Roglic. Y en competición tenemos el Tour femenino, que hay que darle bola porque justo París no tuvo la última etapa del Tour masculino por los Juegos Olímpicos, fue en Niza. Y cuando han terminado los Juegos es cuando empieza el Tour femenino, Gonzalo. Eso es, la primera etapa no ha sido en Francia, en este caso ha sido en Rotterdam, en Holanda, 123 kilómetros, y de momento se ha puesto el maillot de líder precisamente una neerlandesa, Charlotte Kool. Mañana habrá 2 etapas, una a las 10 más corta y bastante llana de 67 kilómetros, y la segunda será una contrarreloj a eso de las 3 de la tarde. Gracias, Gonzalo. Pendientes de ciclismo esta semana porque recordemos que el sábado empieza la Vuelta a España en Lisboa, y pendientes estamos ahora del final del primer tiempo del Joan Gamper en Montjuïc, que está a puntito de llegar al descanso ese partido, ¿no, Santiago Valle? Justo ahora pita el Clavado, colegiado García Verdura, y por lo tanto los jugadores se retiran a vestuarios.
en el marcador empate a 0, sin demasiadas ocasiones en esta primera mitad. Sí que le han anulado un gol a Rafinha por fuera de juego, alguna que ha fallado Robert Lewandowski, dominio del Barça, pero tampoco un gran juego desplegado, un partido más de pretemporada, el último del conjunto azulgrana, que ha servido como presentación de Dani Olmo ante su nueva afición. Como digo, al descanso, Barça 0, Mónaco 0. Dos cositas rápidas con cierta maldad, Santi. La primera, ¿han pitado a alguien, algún jugador, al salir en la presentación jugador a jugador? ¿Sabes qué pasa? Que la inmensa mayoría del público es turista. Porque por Barcelona no queda nadie que no sean turistas prácticamente en estas fechas. Ha habido algún tímido pito para el Lenglet, que lo han presentado con el dorsal 25, pero muy poca cosa. Vale, y la segunda, se comentaba en la redacción antes, un posible penalti en contra del Barça que no han pitado, digo, por callar la rumorología de ayuda arbitral o algo. No, ha hado polémica ahí, ¿eh? Lo que pasa es que como no hay VAR, pero Íñigo Martínez ha cargado por detrás a un jugador del Mónaco, se ha caído el jugador del Mónaco en el interior del área. Yo creo que si lo pita no habría pasado nada, pero bueno, ha tirado de veteranía Íñigo Martínez. 0-0 al descanso en el Joan Gamper entre Barça y Mónaco. Gracias, Santi. Comentamos el resultado luego en el larguero, y luego también en el larguero estaremos pendientes, obviamente, del final de Montreal, del Masters de tenis. Miguel Ángel Ciberreín con un español ahí en el dobles, ¿no? Sí, así es. Bueno, hay que contar con que ya estamos dando la talla, así que vamos a ver lo que pasa. Van a jugar muy de madrugada, por lo tanto, no sé yo qué va a pasar esta noche. Primero juegan Pegula y Anisimova, así que bueno, vamos a ver. Y se pone en marcha Cincinnati. Cincinnati mañana con Davidovich y Carreño, dos españoles, con Tiafoe el primero y con Corda el segundo. Alcaraz jugará miércoles contra el ganador de Popirín, Monfils. Y por esa parte del cuadro está Rune, está Berrettini, que está jugando muy bien, de la mano de Francis Roch, su entrenador este año. También está Urkaz, así que, y Medvedev también. Por la otra parte está Sinner, que es probablemente el finalista por allí. Esperemos que la final sea Sinner-Alcaraz y que gane Alcaraz, así que vamos a ver cómo se da la cosa. Será bonito ese Masters de Cincinnati. Esta noche pendientes del Masters de Montreal con la final en dobles de Granollers y de Ceballos contra Ram y Salisbury. Pendientes de la Fórmula 1, aunque no haya nada este fin de semana, pero sí que hay entrevistas, como por ejemplo la de Charles Leclerc en Motorsport Italia. Diego Cano. Hola, Tony, muy buenas. Ha hablado Leclerc sobre Lewis Hamilton, su futuro compañero, y también sobre Carlos Sainz, su actual compañero. Sobre el inglés ha dicho que la llegada es positiva porque podrá aprender de uno de los mejores pilotos de la historia. También le intriga y le motiva a tener el mismo coche que el 7 veces campeón del mundo, aunque avisa que no le gustará sea Lewis o un novato. Su compañero estará 2 décimas por detrás, así que asegura pelea y no renuncia a ser el piloto número 1 de Ferrari. Sobre Carlos solo ha tenido buenas palabras, ha dicho que es un piloto increíble, que ayuda mucho al equipo y le desea lo mejor. Y así como última noticia es que Oscar Piastri compitió en Hungría, ese gran premio que ganó, ese gran premio polémico con Norris y McLaren y esas radios. Compitió con una costilla rota el piloto australiano, así que más mérito para él. Más mérito para el australiano. Gracias, Diego. Vamos terminando la 25 Deportes. ¿Te da tiempo a una cosita más, José Antonio Duro? Hola, otra vez. ¿Quieres una de juegos? Una más, venga. Nos hicieron vibrar Camilio, Nicaravide, Vega Jimeno y Gracia Alonso. El 3x3 español. Bueno, pues plata olímpica. Prácticamente ya vuelven a competir. Comienza en 10 días, el 22 de agosto, en Viena, por si alguien quiere estar pendiente. El europeo de 3x3, que en Los Ángeles también está. Aquí seguro que estaremos pendientes. Son hora 25 Deportes. Ahora sí que hora 25 con Pablo Tallón. Luego larguero a las 11:30 con Miguel Martín Talavera. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.